Bien, amigos, esta conversación que vamos a tener con el invitado que hoy aceptó nuestra invitación porque fue a petición nuestra, tiene mucho significado para mí porque me respondería temas que hemos venido arrastrando y que mucha gente quisiera saber, pero los principales tenedores de esa respuesta se niegan a hacer el cuento. Porque ahora mismo se está hablando, por ejemplo, de una reforma policial. Pero yo veo que en la reforma policial hay muchos ciudadanos extranjeros y cosas, pero yo no veo en la reforma policial el grupo de ex jefes de la policía que a veces los jefes actuales lo convocan y los invitan. No es que ellos están exentos de culpas, es que con los años los oficiales que han pasado por la policía conocen los problemas y las soluciones, pero no son consultados, porque se piensa, no, ellos no lo arreglaron, ellos son iguales de todos los que estaban ahí, y se olvidan de que son quizás los mejores que pueden aportar a soluciones de este tipo. Hay otro elemento que es el que vamos a tratar hoy, o uno de los que vamos a tratar hoy, que se trata de los tratados y que tenemos con otras naciones. Dicen, lo más importante que tiene un país es la Constitución. Después de la Constitución están los tratados internacionales. Después de los tratados están los decretos, las leyes, los decretos y las resoluciones. Cuando se va a firmar un tratado con alguna nación, lo primero que se revisa es si es constitucional. Ese trabajo de consultor jurídico del Congreso o consultor jurídico del Poder Ejecutivo, su principal función es, antes de presentar un proyecto de modificación constitucional o un proyecto de ley, es revisar si hay conflictos con Constitución o con tratados internacionales. Nosotros, hay un tema que no hemos manejado en público, pero a cada rato lo oímos. Escuchamos que hay una solicitud de deportación. Y esa solicitud está basada en que no se sabe. Aquí hubo un caso, cuando Berenice era fiscal y cuando Domínguez Brito era procurador, que Berenice le reclamó a Domínguez Brito que le dé a conocer los detalles de los acuerdos que Domínguez Brito había llegado con Estados Unidos de América. Una vez nosotros vivimos una experiencia con un grupo de Marshall que vinieron a República Dominicana a recuperar bienes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que unos señores en la región este del país se alojaron después de haber defraudado la seguridad social y la salud en Estados Unidos. Y trajeron sus bienes y lo tenían en el este prestando dinero que ellos habían tomado en forma ilegal de la seguridad social. Y obtuvieron algún mecanismo para llegar. Pero ellos no andaban solos. Ellos no andaban solos conversando con el país. Ellos venían acompañados de un militar dominicano. Y yo quiero preguntarle a ese militar dominicano, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual, cuando hay un acuerdo entre dos naciones, en que hay que actuar localmente, quién es que le da la contrapartida y la autorización a un hombre
como el general Alejandro Dipré, que estuvo trabajando como enlace con el FBI, con ese tipo de organismos, durante muchos años, desde la policía en función oficial, no en una función extracurricular. Le damos la bienvenida a Alejandro Dipré y que nos cuente primero la base legal general mediante la cual las dos naciones pueden actuar o aquí o allá con la aquiescencia de los gobiernos, de las autoridades y de los acuerdos que han sido firmados. Gracias, general. Gracias a usted, don Julio. Buen día y buen día a todo el equipo, caras conocidas, todos. Nada, era una cosa. Yo me inicié haciéndole trabajo en el FBI en el año 91. Entonces, ahí las cosas eran, las leyes en ese momento. ¿Ya era de la policía usted? Sí, yo era de la policía ya ahí. Yo inicié por ahí. Ahí inicié en el 91 trabajándole a ellos en el 91. ¿Usted trabajaba para ellos? Empecé a trabajar con ellos ahí, a partir de ahí. Y esa fue mi puerta de entrada, inclusive, al FBI. Policía. Porque, como enlace con el FBI, mi puerta de entrada a la policía. Lo que sucede es que en esa época, hubo una época que había en la banca de apuestas internacionales que operaban ilegalmente aquí en el país. Y eso le estaba dando duro a Las Vegas, allá en Estados Unidos. Las Vegas, Nevada. Sí. A los juegos. A los juegos le estaba dando porque las apuestas las hacían desde aquí. En esa parte recuerdo que el ex jefe de la policía, Santana Páez, fue que me contactó. Entonces necesitaban a alguien que tuviera conocimiento un poco de microprocesadores. Y yo era el que tenía conocimiento porque había estudiado en Alemania esa parte. Por ahí se me abrió a mí la puerta y caí como un paracaídas en esa parte, que no lo estaba esperando. Ahí recuerdo, aprendí mucho con el general Pérez Sánchez, también, que es muy formado. Y por ahí se empezó a abrir la puerta. En esa época era diferente, las leyes eran diferentes porque después la ley la modificaron, pero generalmente siempre con los tratados internacionales se hace a través del Procurador General y antes era a través del Ministro de Interior y Policía. Hoy en día se trabaja más con la Procuraduría y directamente con el Director de Migración. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento? Ya con los acuerdos que hay. Cuando hay un fugitivo o hay una investigación, generalmente hay una contraparte aquí en República Dominicana que es la que se va a encargar porque los Estados Unidos no tienen jurisdicción. Entonces, al Estados Unidos no tener jurisdicción, lo que utilizan un oficial dominicano que le sirva de enlace como contraparte. Lo que hacen en algunos casos es que los norteamericanos participan como testigos en la operación, pero no se involucran directamente en la operación. Lo voy a interrumpir para que incluya en esta parte algo que nosotros hemos vivido, que muchos dominicanos lo conocen, pero que no saben si esa es una acción ilegal, pero que se hace ceguera voluntaria. Se trata de lo siguiente: si hay una persona que se busca en Estados Unidos y determinan que la persona está aquí, está en su país, un dominicano que cometió un hecho delictivo en Estados Unidos y está aquí, y ellos no se querían involucrar en aquella época de los 90 en procesos de extradición porque no existían los marcos legales, no estaban firmados todos esos acuerdos. Y yo soy testigo de que cuando el aeropuerto estaba en Herrera, había una línea aérea que se prestaba a prender un avión y esperar que agentes de la policía dominicana apresaran a ese sujeto, lo pusieran en ese avión y lo llevaran a Puerto Rico en ese avión. Mira, ¿eso era costumbre o era una excepción? No. Se los robaban, era no, que decía. Robado no, mira qué pasa, y yo soy testigo de eso. Cuando se saca a un ciudadano de otro país y se lleva a Estados Unidos, y es en esas condiciones, cuando llevan el caso allá a Estados Unidos, el caso se cae legalmente. Se cae el caso instantáneamente. Ajá, legalmente se cae. Si no es apresado legalmente allá. Si no es sacado legalmente de aquí, el caso allá se cae.
Ah, ya. Sí, eso sucede. Entonces siga, porque pensábamos que tan pronto pisaba territorio americano, ya era sujeto de acusación. Ya es otra cosa. Por ejemplo, si hay un ciudadano, por ejemplo, de X país y sale de aquí y se va para su país de destino y tiene algo pendiente en Estados Unidos y hizo escala en algún país que tiene relación con Estados Unidos, como por ejemplo Puerto Rico, Sí. hizo escala en Puerto Rico, ese sabe que se quedó preso ahí mismo. Eso sucede. Y no es ilegal. Pero ellos no lo salen a buscar, ¿verdad? En ese caso, Porque las solicitudes de extradiciones son aleatorias, no, como que no... no, las solicitudes de extradiciones siempre se someten primero. Son aleatorias, pero se someten. No es de que porque a fulano lo van a agarrar y lo van a extraditar. No, eso hay un procedimiento. Bien. Perdón, ahí en ese mismo tema, la orden de captura internacional que emite Interpol, eso no legalizaría que la llevada hacia Estados Unidos de esa persona fuera legal, o sea, un proceso que pudiera llevarse. Pero eso lleva un procedimiento legal en República Dominicana. Bien. Por ejemplo, aquí extraditan, hay algo que hay que tener claro, que recientemente hubo alguien que me consultó y yo tuve que ayudarlo. Por ejemplo, extraditaron a un dominicano. Ese dominicano, cuando el dominicano sale de aquí, se establece que no debe de haber pena de muerte cuando llegue allá. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos pena de muerte. Es decir, no puede tener una pena mayor Que la máxima de aquí. que la máxima de aquí. Entonces a ese le querían dar pena de muerte, porque estaba involucrado en 2 homicidios allá Bien. en Estados Unidos. Una pregunta. El mejor caso para entender su función durante esos tiempos que fue que trabajaba con el FBI y autoridades dominicanas. Nárranos el caso de los cubanos que defraudaron el seguro social allá y que se bajaron aquí a hacer negocio y que terminaron extraditados y el gobierno americano recobró parte de los dineros que ellos habían invertido aquí. Mira, cuando ese caso, en un inicio, uno no sabía, es decir, uno sabía que había mucho dinero. ¿Qué apellido eran? Benítez, los hermanos Benítez. Los Benítez. Sí, pero uno no sabía el monto del dinero. Después que uno se adentra en la investigación, es que uno se da cuenta el monstruo que eran ellos, la cantidad de dinero. Es decir, cuando tú vienes a ver ya tú pagas casi por 300 millones de dólares ¿De dónde ellos buscaron ese dinero en Estados Unidos? en el Medicare. Del Medicare, Sí. siga. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va... Y era mucho. Esa gente tenía en helicóptero. Y era en combinación con médicos. No. Ellos no... Ellos defraudaban a la compañía de seguro. Ellos defraudaban la compañía de seguro, básicamente. Y utilizaban inclusive inclusive llegaron a utilizar hasta documentos falsos. Y era mucho dinero. Estoy diciendo que cuando venimos a ver, tenían helicóptero, villa, botes, Tienen una financiera. tenían una financiera, supermercado, tenían 4 cabañas de esa... Moteles. Moteles, 4 moteles tenían. Y Aquí, tenían un inclusive parque... aquí en Santo Domingo. Inclusive aquí en Santo Domingo. Y tenían un parque acuático grandísimo. Uno de los parques acuáticos más grandes del este era de ellos. Tenían un hotel también grande, con 100 y pico ¿Cuál de fue el habitaciones. destino de todas esas cosas? Eso se incautó, se decomisó una parte, se vendió una parte, se vendieron una parte. Pero se confiscaron primero. Sí, se confiscan. Lo hicieron las autoridades dominicanas. Las autoridades dominicanas en colaboración con las autoridades Con norteamericanas. los US Marshal. Sí. Generalmente eso lo primero el caso lo trabajó el FBI. Yo a veces estaba como en una olla de grillo, vamos a decir. ¿Por qué? En un inicio, cuando yo me inicié, los Marshall no tenían oficina aquí. El FBI no tenía oficina aquí. Y los Marshal y el FBI tienen oficina aquí. No tenían. Pero ahora tienen. Ellos tienen un enlace. No tenían enlace aquí. Pero yo me encontré raro que ellos no lo hacían todo con autoridad dominicana, porque yo recuerdo que hay personas que me decían que ustedes visitaban a las personas que tenían dinero de los Benítez y conversaban los Marshall con ellos. Sí, pero ya los Marshall van acompañados de las autoridades dominicanas. Sí. Ya. Los Marshall no pueden ir solos. Eso es, si van solos es ilegal, entonces el caso se le cae.
Entonces no pueden ir, es decir, tiene que encabezarlo una autoridad dominicana. Y lograron recuperar mucho, general. ¿Cómo que sí lograron recuperar mucho? ¿Y los vendieron o los tienen? No, hay una parte, no sé una parte que, pero hay una parte que sí que se salió de ¿Qué ellos. papel tenía la embajada de Estados Unidos con esas autoridades? Porque da la impresión que los Marshall venían solos. No. Departamento de Justicia. No. La embajada aquí tiene, hasta donde yo de conocimiento, tiene conocimiento. Aquí no puede venir nadie así, que viene de Estados Unidos, así como que vino para su casa. No, así no. Eso es, hay un protocolo para eso. La embajada tiene que tener conocimiento y inclusive darle permiso. ¿Ellos confiaban en usted? A uno le pegaba un polígrafo cada cierto tiempo. Bien, general, aclarado el asunto del enlace con la FBI, con los Marshall, vamos a entrar en... Después de sus 30 años en la policía, del 90 al 2020, su experiencia de toda esa falla que tiene el cuerpo policial, ¿usted cree que con ese personal, con el que tiene los oficiales, los altos oficiales, las clases, se puede lograr mejorar la policía o eso hay que desbaratarlo entero? Mira, siempre se habla de desbaratar. ¿Cómo? Siempre se ha hablado de desbaratar, pero fíjense una cosa, déjenme yo explicarle algo. Ahí hay una ley que se está aplicando y se está hablando de una reforma, pero la reforma se está hablando con una ley que se hizo en el 2016, que yo repito y lo repito, cuando se hizo esa ley, a los policías no se le consultaron. E inclusive se dijo que el policía que opinara iba a tener problemas. Que estoy consciente que el presidente Danilo, que era en el momento, no supo en ningún momento que eso pasó en la policía. A Danilo le vendieron un sueño ahí, con eso de que... Pero eso no se consultó en la policía. Si ustedes se fijan, ahora, 4 años después, lo que se debió hacer adelante se hizo después. ¿Qué se está haciendo? Un levantamiento. Se supone que si usted va a hacer una reforma, y va a reformar una ley, y va a tener una ley en la policía, debe hacer un levantamiento primero. Aquí se hizo al revés. Se hizo la ley y después se hizo el levantamiento. Y ustedes no me dejan mentir. Fíjense que duraron un año ahora, el año pasado. Pero se puede reformar la policía, esa ley es buena. Es que esa ley es una ley analfabeta. Esa ley... Y la calidad humana de la gente, ¿se puede transformar Es que los policías ni siquiera lo consultaron para esa ley. Si yo vengo aquí y ustedes tienen este programa... ¿Qué es lo que es un levantamiento? Un levantamiento, le llaman un LIT. Un LIT es un levantamiento integral, es ver cuáles son las condiciones en que está la institución, cuáles son las debilidades que tiene, cuáles son las condiciones físicas, cómo están los miembros, qué facilidades tienen los miembros de la policía. Pero usted se está yendo a la ley, ¿no? Si yo le pregunto, la Policía Nacional, si hablamos de una reforma porque queremos resolver el problema de la delincuencia, de la seguridad ciudadana, o sea, para lo que está la policía, hablando de calidad humana, tenemos con ese personal, ¿se puede reformar la policía? ¿Se puede mejorar o nosotros tenemos que construir una policía nueva? No es de la ley que le estoy hablando. No, es que se puede mejorar. Yo me fui por la ley porque la ley arropa lo que está sucediendo ahora. Por eso yo me fui ahí. Mire, yo le voy a decir algo. Y es la única pregunta que a mí no he encontrado que me dé la respuesta. La policía tiene... Los policías que son rasos, cabos y sargentos, que ustedes le dicen clases, ¿verdad? Sí. Y la oficialidad. El origen del ingreso son 2. Los oficiales entran vía academia. Entran a una academia, se pasan un tiempo y salen oficiales, segundo teniente. Segundo teniente. Bien. Los otros los enganchan en la policía. Un general tiene un hijo, un amigo, qué sé yo qué. En los procesos de ingreso a la policía, a largo plazo, ¿está planeado que siempre sea por vía académica? No. Eso no. Entonces, mira, hay una cosa. A veces hay oficiales que lo enganchan, porque no solamente enganchan que los hijos de los generales, los coroneles, no. Hay policías que van y lo que entran, los clases que entran, allí van. Y a veces se dan mejores que los que van a la academia, porque se forman y se preparan. Entonces, ¿y dónde se preparan? ¿Cómo es? ¿Dónde se preparan? En las universidades. Cuando usted va a la academia, por ejemplo, del FBI, el FBI le exige a uno
que usted tiene que ser profesional. El que no es profesional no espere que va a pasar. Sí, yo me acuerdo que en Nueva York hay John Jay, que es profesional todo el mundo. ¿Entiende? Entonces, aquí hay policías que se preparan. Por ejemplo, Ney Aldrin fue director de la policía. ¿Quién? Ney. Aldrin. Sí, y Ney se preparó profesionalmente. ¿Me entiende? Ahora, ¿cuál es el problema que hay en la policía? Que muchas veces, si no llegamos con un plan en la mano, el puesto nos ahoga. ¿Me entiende? Entonces tenemos un problema que la policía dice que la policía está dañada, pero la policía no se ha dañado sola. La policía le han dañado los egos internos y el padrinazgo político. Eso es lo que ha dañado a la policía. Ahí es que está el daño de la policía. ¿Y cuál es la causa de que yo tengo la percepción, por los amigos que tengo, que la mayoría de los oficiales generales que son pensionados o jubilados consideran que ellos salen del cuerpo policial en el momento que tienen más experiencia y que se desperdicia esa experiencia? ¿Es verdad? No necesariamente, no necesariamente. Nosotros tenemos que cambiarnos y cambiar el chip. Mira, hay una cosa, el mundo de hoy es líquido y volátil. Es decir, la cosa va cambiando rápido, la sociedad va cambiando rápido. Yo digo siempre, los estudiantes van a las escuelas, a las universidades. Y que a usted no le hace falta su policía. Me hace falta en el sentido porque yo estoy colaborando de donde estoy. Es decir, y al que me va y me pregunta una opinión, un consejo. Pero no piensa que fue injusta la pensión. Yo duré el tiempo, si entiendo que me sacaron, pero amén. Ya no es porque no me necesitan, ahora bien. Y no piensa que fue que en el momento que usted tenía más experiencia y era joven todavía, no debió salir. Pero no lo he pensado así. Es decir, no me ha... Porque, ¿qué pasa? Uno pasó es una institución donde se pasa mucho trabajo. Entonces, el que está en la policía y trabaja, se aleja de la familia. Es decir, tiempo que uno debió dedicarle a la familia, no se lo dedicó, lamentablemente. La policía, tenemos un problema, que la policía siempre está metida en una olla. Aquí hay un problema grave con la policía, que es lo que nadie quiere a veces como enfocar. Aquí hay algo que se llama, lo que es un leviatán, un monstruo que afecta a la policía como institución, al director de la policía como institución, y al primero que afecta en este país es a los presidentes. Y ahora la justicia también es prisionera de ello, que se llama presión social. La presión social afecta y acelera que los presidentes tomen decisiones, pero la misma presión social hace que la justicia dominicana también tome ciertas decisiones, y ustedes lo saben, yo no estoy diciendo nada nuevo, y los amigos televidentes que están ahí saben lo que yo estoy diciendo. Entonces, en esa misma olla de presión social está la policía tiene una presión social institucional, política y organizacional, y hay una presión social que, yo le estoy hablando de la presión social porque es lo que se vive en el momento. Hay una presión social que es telescópica. Si no, miren lo que tuvo que hacer el presidente con el asunto de las mascarillas y eso, para tratar de buscar un nivel. Entonces tú tienes un problema que hay quienes pueden divisar la presión social cuando le llega, antes de que llegue, porque después que la presión social te llega, hay un problema, porque hay una presión social ya que es la que le llamamos la presión social campana o bocina, cuando la cosa te empieza a sonar por todos lados. Y hay otra presión social que es esférica. Cuando ya la presión social es esférica, hay problemas, porque por vuelta que usted le dé, usted está metido en un lío, y el Estado y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales tratan de no montarse ahí, de no llegar a ese tipo de... General, usted se está refiriendo más bien de una manera muy generalizada a estos casos donde hay agentes que van en cumplimiento del deber y de una orden, pero que se encuentra, pero que por una divulgación de videos y de muchas cosas que están viendo hoy en día, la gente los ve como abusadores cuando realmente lo que están acudiendo a un llamado de la ciudadanía. Eso es verdad, pero también hay una manipulación. Es decir, la presión social, hay quienes manejan esa parte de la presión social, yo le llamo los matemáticos de la presión social, porque aquí hay gente que vive de la presión social, crean presión social y hasta extorsionan a través de la presión social. Hasta extorsionan. Bien. Algunas preguntas. Primero, ¿un buen sueldo garantiza una buena gestión en un policía?
Yo entiendo que sí, porque yo soy testigo de eso. Yo en el tiempo que estuve en la policía, tuve que tener otro trabajo. Y los policías que trabajaban conmigo también tuvieron que, yo le buscaba otro trabajo para que no hicieran lo mal hecho. Y acá entonces, cuando yo llegué ahí, a cada rato le metían a uno un polígrafo. Bien, un buen suelo. Segundo, una persona que se le ordena detención por sospecha de una acción que no es sencilla, es decir, por una acción, una violación a la ley, digamos, importante. Si se escapa, ¿el policía puede dispararle? Depende. Si el tipo no lo enfrenta, yo entiendo, no le dispara, no lo enfrenta, el policía no debe de disparar. Aunque sea un delincuente. Aunque sea un delincuente. No Si debe Y disparar. aunque No, se le vaya ahí corriendo y todo, no. Tú tienes que tratar de detenerlo, no matarlo. Por ejemplo, Lo que pasó en Bonao con los tiros que le eso dieron. está mal hecho. Pero déjeme decirle una cosa, en Puerto Rico se escapó un tipo que se llamaba Pelín Ortiz. Pelín Ortiz se escapó 4 veces en la cárcel de Puerto Rico. ¿Y a dónde vino a asilarse? Aquí, pero en Puerto Rico, cuando él se escapó en un juzgado, estaba, y salió huyendo de un juzgado, y se escapó, y le pudieron disparar y no le dispararon. Entonces, ¿a dónde se agarró Pelín Ortiz? Se agarró aquí en República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el tipo se va, lo que debemos de tratar es de detenerlo, porque ni siquiera, es decir, es ilegal dispararle a una persona que esté desarmada y que no ha sido agresiva contigo. Ok, y cuando hay un caso de tu palabra contra la mía, es decir, el ciudadano contra la palabra, vamos a suponer ahora que están de moda los equipos de música, dice, usted tiene un equipo de música ilegal, dice, pero yo no la tenía aprendido, usted la tenía aprendido, yo no la tenía aprendido. ¿Quién tiene la razón? Ahí, eso no lo determina ahí el policía, ahí ya lo tienen que determinar entre los fiscales y los jueces. ¿Cómo es? Es un problema ya ahí, cuando Eso, hay un pero dime y tiene que ir a la direte, justicia. sí, ya eso es justicia. Pero mire, hay algo con respecto a precisamente la interacción entre la policía y el Ministerio Público. Uno dice, oye, pero la policía es el auxiliar del Ministerio Público, pero a veces se ve como si actuara por cuenta propia. Entonces, se habló una vez de que se podía crear una policía técnica y judicial que fuera más conocedora de las leyes y de los procedimientos, que manejara las cosas de manera que los casos no se cayeran. Entonces, eso es algo de lo que nos hace falta a nosotros, de que haya un mayor conocimiento de lo que, una mayor compenetración en lo que es la labor de los fiscales y de la policía. Mira, eso está ahí, lo que debe de haber es de voluntad, porque lo que ha habido, mira, para que la policía funcione, para que la justicia funcione, deben haber 2A, actitud con C y actitud con P, ¿me entiendes? Entonces, en este mundo la justicia no va a cambiar, ni la policía no va a cambiar. Es decir, ustedes no van a dar servicio si no hay, para que puedan haber cambios de servicio y eficiencia de servicio, deben de haber cambios digitales. Y para que hagan cambios digitales, deben haber cambios culturales. Entonces tenemos que montarnos ahí. Y si no hay cambios culturales es porque no hay cambios Sí, organizacionales. porque yo he visto, por ejemplo, a un policía pelear, un policía de tránsito, pero es un policía armado. Y yo decía el otro día, pero ven acá, ¿para qué le ponen a un Ahmed, a un Intran, un revólver o una pistola? Solamente para que la vean, porque yo vi que un camionero le sacó un colín, lo pasa en el piso para que bote chispa, y estaban cuestionando a la gente de que se fue a la otra cosa y que le sobó la pistola al camionero, Ay, que lo va a matar ambiente. por eso. ¿Para qué que le ponen las armas a los policías? Entonces, ese policía no actuó ilegalmente, porque no se va a matar. No se va a dejar matar. No, él no actuó ilegalmente, ese actuó como tenía que actuar. Mire, una pregunta, como usted participó como policía dominicano 16 años como enlace con el FBI, gran parte de ese tiempo. ¿Cómo funcionan las disposiciones por ejemplo, del FBI o de los Estados Unidos hacia la República Dominicana? ¿Se busca consenso? ¿Ellos piden un favor? Por ejemplo, mira, tenemos este caso, queremos trabajar en esto. ¿O ellos dan una orden a los... No. Eso es colaboración plena. Eso es colaboración. Eso es colaboración plena. Y lo mismo es igual de aquí para allá. Yo trabajé el caso de Mariano Cabrera Durán, que era Allá. que era el caso de Orlando Martínez, y eso fue con colaboración.
Y lo mismo que hacen algunos agentes aquí cuando vienen, que hacen testigos, eso mismo hice yo allá. Y cuando con fui a los Estados casos de droga se da eso también, porque dicen, por ejemplo, ese caso de la droga se consiguió porque estaban los americanos involucrados. Si se lo dejamos a los dominicanos, no pasa. Eso no es así, eso no es así. Hay casos, por ejemplo, que son los dominicanos aquí, que se hace la inteligencia y se le pasa la información a ellos. Aunque ellos participen. Aunque ellos participen, porque si generalmente el destino es de ellos. ¿Cuál es la parte de cómo, aunque no es directamente un tema de policía, pero el tema de la frontera es importante y de la seguridad con respecto a la frontera? ¿Cómo usted visualiza ese tema con la experiencia, sobre todo en el caso internacional que usted tiene? Mira, lo de la frontera, hay un tema que aquí Haití ha sido subestimado. Aquí yo veo que solamente hablan de los grupos pandilleros haitianos y del raterismo que se da allá en Haití, pero hablan mucho de los grupos pandilleros haitianos. Pero yo en ningún momento he visto aquí en el país hablando de la mafia haitiana. Asimismo, como hay una mafia, funcionan algunas mafias de algunos países, hay una mafia rusa que funciona fuera de Rusia, hay una mafia china que funciona fuera de China, hay una mafia italiana que funciona fuera de Italia, pero en Haití funciona la mafia haitiana. La mafia haitiana nadie le ha hecho caso, y la mafia haitiana es la que quita, la que quita y pone presidente en Haití, y es la que controla. Y tiene mucha influencia aquí en este país. Y controla, la mafia haitiana controla los grupos pandilleros. Es tan tal que los grupos pandilleros están lo más grande, se llegaron a colegiar, se asociaron. Se confederaron. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿A petición de quién? De lo de arriba, de la mafia haitiana. La mafia haitiana manipula periodistas, manipula médicos y manipula gobiernos. Esa es la mafia haitiana, porque la mafia haitiana... ¿Y de qué se nutre la mafia haitiana? ¿Droga? No, comercio. ¿Comercio? Comercio. ¿Frontera? Sí, porque en Haití hay mucha gente seria. En Haití hay mucha gente seria. No, y sobre todo hay consumidores. Sí, en Haití hay mucha gente seria. Mira lo que pasa, yo lo he dicho varias veces. En Haití en una ocasión, en Haití no no te digo que no se bregue con droga en algún momento. En Haití en una ocasión se instalaron 3 grupos de droga. 3 grupos que mandaban droga para Estados Unidos, para Canadá y Europa. ¿Qué pasa? Esos grupos. Que yo siempre me he encontrado eso, porque yo no sé qué buscan los narcotraficantes aquí, pudiendo tener Haití hacer lo que ellos quisieran. No, pero ahí es que vamos. ¿Qué pasa? Esos grupos empezaron a tumbarse mercados internacionales. Cuando se empezaron a tumbar mercados internacionales, los seguridad que usaban esos grupos narcotraficantes allá en Haití eran grupos haitianos. Entonces, cuando un grupo le tumbaba un mercado a otro, entonces mandaban a secuestrar a uno del otro grupo para que le pague, para que le pagara un peaje. ¿Qué pasó? Los haitianos aprendieron el negocio del secuestro, porque los haitianos no controlaban la droga. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron los haitianos a secuestrar a los mismos con los que ellos trabajaban. Entonces, los haitianos empezaron a secuestrar a los mismos con los que trabajaban. A veces un grupo pensaba que era el otro grupo que se lo había secuestrado, y mentira, eran los mismos haitianos que trabajan con ellos que se los secuestraban. Entonces ahí es que esos grupos se dan cuenta que no pueden quedarse ahí. No se podían quedar ahí. ¿Por qué? Porque los haitianos ya habían aprendido el negocio del secuestro y lo estaban secuestrando a ellos mismos. ¿Qué tuvieron que hacer esos grupos? Salir huyendo de allá de Haití. Entonces, ¿con qué negocio se quedaron los haitianos? Con el negocio del secuestro, porque esta gente se fueron y se llevaron su droga. Eso fue lo que pasó. Mira eso. Una mezcla de lo que es información y de lo que es educación. Hablábamos hace un ratico, general, de cuando uno ve un incidente, un tipo que prende un celular en las redes y dice, yo no me voy a apiar de mi carro, y un policía que no es de tránsito, usted se tiene que apiar. No, yo no me voy a apiar, yo no he hecho nada, que sí, que tú... Y uno se pone a ver y dice, y el policía muy educado tratando de no explotar. ¿Hasta dónde nosotros nos falta como ciudadanos educación para saber los derechos de ese policía también? ¿A qué tiene derecho? Tú lo ves aquí con el tema de
Si me pueden parar en mi carro y decirme que abra el baúl. El baúl. Si me tengo que detener en el carro y apiarme del carro. Si me pueden, o sea, hasta dónde. En mi caso, por ejemplo, yo me preocupo cuando me manda a parar una patrulla de la policía. Yo voy y me paro en una bomba de gasolina con luz. Yo trato, digo, un día me tirarán, porque yo me voy y me paro más para adelante, donde yo no lo curo, no me paro. ¿Hasta dónde falta educación? Mira, a los policías se les dice que no manden a parar, eso porque eso a mí me conta, yo soy testigo de eso. A los policías no deben de mandar a parar vehículos en sitios oscuros, eso a los policías se les ha prohibido. Los policías no son todos iguales. Es como una vez, como tú coges un médico hace una mala práctica, por ejemplo, pero porque un médico haga una mala práctica, todos los médicos pero no son aquí hay iguales. cosas que tú la ves, por ejemplo, yo veo 2 policías que no son de tránsito, yo le busco a usted 10 puntos en el país. Si tú entrando a tal sitio, tú vas a ver que ahí en esa curvita hay unos policías que se paran tales días y lo que andan es parando para una picoteadita. Y tú ves como que eso es un puesto casi. Eso se ha ido erradicando, pero eso es ilegal. Hay cosas que son malas, vuelvo y le repito, no todos los policías son iguales. Hay policías que tienen más nivel de educación que otros. Hay policías que tienen negocios. Déjame decirle algo. Por ejemplo, yo en estos días hice una historia. Hay un policía que trabaja conmigo. Y ese policía le hizo un negocio con un empresario que ustedes conocen, amigo de ustedes. Yo no sabía que ese policía hacía ese tipo de negocio. Yo estoy en el balcón de mi casa y cuando veo desde el balcón de mi casa, yo tengo que sacar un perro que mi mamá tiene por la mañana, porque mi mamá tiene Alzheimer. Y tengo que sacar. Yo veo al policía que pasa con una cajita como así, con unos hoyitos. Y yo veo que pasa ese señor en ese vehículo. Va un chofer y el señor va al lado. Yo veo que le pasa, pues yo vivo en un segundo piso. Y yo veo que le pasa esa cajita. Pero le veo que le pasa una cajita. Al chofer, al policía suyo. El policía es que pasa la cajita. El policía que trabaja con usted. Conmigo. Al empresario. Al empresario. Pero yo no estoy identificando bien al empresario, como que se me parece, pero no estaba seguro porque yo estoy viendo de arriba. Pero ¿qué pasa? Pero veo que le pasa un bollo de dinero. Es decir, me alteré un poquito, digo yo, y digo, carajo, algo está pasando. Para no decir, porque lo que dije fue San Antonio. ¿Y qué era? ¿Droga? Espérate. Y yo me preocupé un poco, entonces no estaba pero y llegó un coronel, digo yo, fulano, venga, arranca para acá, porque venga acá, que algo raro está pasando. Precisamente, cuando me llega, digo yo, mira, mándame a buscar a fulano que está ahí. Yo me desayuno temprano, a las 7 de la mañana, y a mí se me fue hasta el apetito, se me fue ese día, del desayuno. Pero cualquiera, si en su propia casa. O cuando hago así que chequeo, el policía me dice, no, pero ese fue un pollo que yo vendí. Digo yo, ¿cómo un pollo que tú vendiste? Pero acá, ¿y cómo tú me vas a decir a mí que tú vendes un pollo? Un pollo de pelea, un gallo de pelea. Pero que yo no sabía que era un pollo de pelea, yo de eso no sabía, yo de eso no sé. Los pollos, yo lo único que sé es comérmelo. Un pollo criollo, yo lo que sé es comérmelo. Eso vale un dinero. 17, pero que te dale 17 mil, mira, a mí no me cabe en la cabeza. Da 17 mil pesos por un pollo, por Dios. No. Pero el policía por lo menos estaba haciendo lo correcto. Pero ahí es que voy. Yo no sabía que ese policía, y yo como quiera mandé a investigar, yo no sabía que ese policía hacía ese tipo de negocio. También ese día fue que me enteré, que carajo, y escúcheme la palabra, de que se podía dar tanto dinero por un pollo, pero por Dios. No, pero aquí hay pollo de $1 millón de pesos. Pero yo ese policía, pero dije, no, comandante, pero yo vendí un pollo más caro de ahí. Digo yo, pero ven acá, ¿cómo que tú has vendido un pollo de ahí? Porque yo soy un analfabeto, a nivel de eso, de que de además, yo soy un analfabeto. Lo que parece otra cosa. Mire, finalmente, el tema de las bandas. Usted mencionó las bandas en Haití, la mafia haitiana. En República Dominicana, el crimen organizado. Yo he hecho programas con diferentes expertos y a veces te hablan de que aquí hay diferentes bandas estructuradas con lo que tiene que ver con tarjeta de crédito, con droga, con gangas a nivel de todo tipo y cantidades industriales, las que roban carros, las que roban, están bien estructuradas. Eso permanece aquí. Pero no al nivel a veces que le dan, eso no, porque aquí le dan duro, ¿entiendes? Aquí le dan duro. Aquí hay más problemas con los robadores de cristales de los retrovisores. Por ejemplo, en Haití te roban más fácil una carretilla. Aquí no hay muchas bandas estructuradas, grandes, mafias grandes. Hay bandas, pero no así, grandes a ese nivel, no. Que uno sepa, ¿entiendes? Que uno sepa. Sí. General, explíquenos antes de irse
¿Cómo funciona un asunto que los civiles no lo entendemos muy bien, del asunto de cómo es de que si un policía estudia y se gradúa, le sale ascenso, o cómo aprovecha la institución la profesionalización que de manera individual se procura a cada gente? Mira, eso lo están por quitar y es un grave error. Hay una jefatura que le cambió el nivel a la policía, que fue la jefatura de Guerrero Peralta. Cuando Guerrero Peralta llegó a la policía, todos esos policías que eran profesionales, le subió el nivel. Entonces la policía cambió un poco, porque necesitamos profesionalizarnos más, ¿me entiendes? Entonces, él le cambió un poco la estructura. Yo vi ahora que en un levantamiento que dicen que los policías, que hay una mafia, que los policías chocan los vehículos. Eso no es así. Yo le voy a decir una cosa, la mafia no es que los policías chocan los vehículos. Por ejemplo, ¿usted maneja pala mecánica? No. ¿Tú manejas tractor? No. ¿Y usted maneja helicóptero? No. No, ¿verdad que no? Yo tampoco. Entonces, si tú me le das un vehículo nuevecito a un policía que nunca ha manejado, ¿qué usted cree que va a pasar? Contésteme usted y a mí. No. Dígame qué va a pasar. Desastre, Vamos a chocarlo, a los 3 días el vehículo Y va a estar no, pero desbaratado. también, general, cuando usted ve la piña que coge un vehículo de un policía, que usted dice que ese vehículo está trabajando todos los días de la semana y toda Sin la descanso. y con 2 y 3 turnos de patrulla. Es mucho. Es mucho. Un vehículo de policía se hace en 6 meses lo que hace cualquier vehículo normal en 2 y 3 años. En 2 y 3 años. Chacho, hasta menos. Sí. Chacho, O sea, no. le meten un día- 4 y 5 mil kilómetros un día- mensuales. Oh, pero ven acá. Un día me pasó por el lado de un carro de la policía que tenía salpicadura de sangre y le digo yo, señores, límpiale la sangre al carro. Y dice que no, cuando acabemos de trabajar, porque todavía tenemos que hacer 2 o 3 cosas más. Así. Es una locura. Gracias, general. Gracias. No, gracias a ustedes por la participación, por darme la participación en su programa, invitarme a su programa, gracias. Ingeniero Alejandro Dipré Sierra, mayor general, retirado, Policía Nacional y ex subdirector de la Policía, oficial de enlace con el FBI por más de 16 años. Gracias por estar con nosotros y vamos a una pausa y regresamos con nuestro próximo invitado.